Venga, vamos con un nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid en el que te quiero contar que el equipo a esta hora, cuando estoy grabando este vídeo, ya está volando a Liverpool, lugar donde mañana vamos a jugar la final de Anfield, la final contra el Liverpool, jornada número 5 con motivo de la Champions. Vaya tremendo partidazo. Y quiero actualizarte la última hora del Real Madrid con motivo de ese partido. Te quiero contar que a esta hora los rumores aquí en España apuntan a que Arda Güler, Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham serán los 4 jugadores más atacantes, los 4 jugadores que ocuparán la zona atacante del Real Madrid. A mí me parecería un escandalazo, me encantaría ver eso, siempre dadas las circunstancias, ¿no? Obviamente me gustaría ver a Vinicius ahí, pero dadas las circunstancias, el 11 que se está rumoreando, a mí personalmente me ilusiona mucho. Te voy a contar que Tchouaméni y Rodrigo finalmente se caen de la convocatoria, no llegan para Liverpool. Lucas Vázquez sí que ha entrado. Te quiero contar también quién es el canterano que se ha llevado el Mr. Carlo Ancelotti para suplir la baja de Vinicius Junior. Y en fin, y vamos con un montón de actualidad sobre el Real Madrid. Además también vamos con los acertantes del pronóstico, con todos aquellos que dijeron que el Real Madrid vencía al Leganés por 0-3 el pasado fin de semana. Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Venga, y este vídeo se lo vamos a dedicar a Mapache TVG, que ha decidido formar parte del programa de miembros del canal de Edu Rubio TV, y como gesto de agradecimiento le vamos a mandar un tremendo abrazo y le vamos a dar las gracias y a decirle que muchas gracias por haberse hecho miembro del canal. Mapache, este vídeo a continuación va dedicado para ti, amigo. Hola madridistas, espero que estén contentos por la victoria, por el gran partidazo de todo el equipo. Es una alegría tremenda, sobre todo para mí en lo personal, cumplir un sueño de poder llevar la cinta de capitán de este club. Agradecido a todos ustedes, agradecido a mis papás, agradecido a mi mujer, a mis hijos que siempre están ahí apoyando a la Madrid. Vamos arriba por más. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, qué manera de darte la bienvenida, ¿eh? El capitán del Real Madrid, Fede Valverde, dándos la bienvenida a este vídeo. Esto es lujo, esto es lujoso el completo, vamos, esto es una completa maravilla. Como os decía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar la última hora, vamos a actualizar la última hora del Real Madrid de cara a la finalísima de Liverpool de mañana. Os confieso algo. Hace 2 semanas, 3 semanas, después del partido contra el Milan, este partido me daba muchísimo miedo. Os lo tengo que confesar. Estaba asustado. Digo, si en casa, contra el Milan, jugamos así, que el Milan es a todas luces menor que el Liverpool, y encima estábamos al calorcito de nuestra gente, con la atmósfera Champions que se forma en el Bernabéu, digo, lo de Anfield, como salgamos con esta actitud pasota y con esta desidia, puede ser tremendo. Nos pueden pegar un revolcón, un tremendo meneo, tremendo. Pero después de ver las 2 últimas actuaciones del equipo, el cambio de actitud, las ganas, yo ahora estoy deseando que llegue el partido de mañana. Estoy deseando que llegue el partido de mañana porque veo al equipo ahora que llega en muy buen momento para afrontar este partido. Ahora sí lo veo realmente, y todo ese miedo se ha desvanecido por completo y ahora veo optimismo, ahora tengo ilusión, ahora tengo ganas. Va a ser tremendo el partido de mañana y sin duda se enfrentan 2 de los mejores equipos de toda Europa. Un partido tremendo. Y por cierto, te voy a enseñar luego el 11 que se está rumoreando, y a mí, dadas las circunstancias, me gustaría que estuviera Vinicius, pero me gustaría que estuviera Militao, pero estas malditas lesiones suceden. Pero repito, también Carvajal, dadas las circunstancias, me ilusiona mucho el 11. Me ilusiona mucho el 11 y creo que podemos hacer un partido importante mañana. Bueno, eso va a ser a continuación. Primero, ya habrás visto, mientras te he comentado todo este tema, a los chicos en el aeropuerto de Barajas, más o menos a las 10:30 de la mañana aproximadamente, para montarse en ese vuelo directo Madrid-Liverpool. Y quiero enseñarte el plan que tiene el Real Madrid para el día de hoy y para mañana, hasta la hora del partido, que será a las 9 de la noche, ¿vale? A las 10:30 de la mañana aproximadamente, aeropuerto de Barajas, vuelo directo Madrid-Liverpool. Tienes que tener en cuenta que entre Madrid y Liverpool normalmente hay 2 horitas y media de vuelo, así que la llegada está prevista en torno a eso, ¿no? A la 1 del mediodía, más o menos, para la 1:30 estar ya en el hotel de concentración. Desde ahí hasta las 5:30 aproximadamente de la tarde los jugadores estarán descansando en sus respectivas habitaciones, y a partir de ahí todos de nuevo al autocar, todos de nuevo al autobús, para marcharnos a la sede donde se va a disputar el partido mañana, uno de los estadios más míticos de Europa, nada menos que Anfield, para disputar ese partido. Primero, 6:15 de la tarde, siempre hora peninsular española, rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti con motivo del partido de mañana, y también un jugador. Todavía no ha sido desvelado qué jugador va a acompañar al Mr. para esa rueda de prensa, así que ambas ruedas de prensa las vas a ver aquí, en este canal. Tanto la de Ancelotti como la del jugador. Las vamos a ver las 2 aquí, íntegras. Después de esto, a las 7 de la tarde,
último entrenamiento programado para preparar el partido de mañana. Entrenamiento en la misma sede del partido, en Anfield. Y también voy a intentar traerte las imágenes de ese entrenamiento. Después de la conclusión de ese entrenamiento, que será entre las 8:30 y las 9 aproximadamente, está previsto que el equipo vuelva al hotel de concentración a descansar, y para mañana, eso sí, ya tendríamos, bueno, pues una jornada un poco más distendida, más tranquila, alguna corrección táctica, alguna última charla con vídeo del míster Carlo Ancelotti, sobre todo para afianzar conceptos de los que van a jugar, de los titulares. Oye, ten cuidado con esto de Luis Díaz, ten cuidado con esto de Mohamed Salah, cuidado con Arnold, que le gusta hacer tal cual, ya sabéis, las típicas correcciones de última hora para repasar la estrategia para afrontar el partido. Esto te puedo contar en cuanto al planning. Ahora vamos a pasar a la convocatoria del Real Madrid, que es completamente oficial, y te quiero contar algunas cositas antes de enseñártela. Lo primero de ellos, Ancelotti recupera a Lucas para Anfield, pero no a Rodrigo y Tchouaméni. El canterano Gonzalo se suma a la expedición del equipo blanco. Bueno, ya os he venido contando en las jornadas anteriores que los tres lesionados, tanto Lucas Vázquez como Rodrigo como Tchouaméni, bueno, pues iban a tener opciones de entrar en la convocatoria en función de cómo evolucionaran precisamente de sus respectivas lesiones. Bueno, pues tienes que saber que Lucas ha entrado en la convocatoria, viaja a Liverpool, pero que Tchouaméni y Rodrigo se quedan en tierra. Finalmente Tchouaméni y Rodrigo no han podido entrar en la convocatoria y no van a poder participar en el partido de mañana. Sin duda una lástima, porque son dos jugadores muy importantes para el Real Madrid. Quiero hablarte de Rodrigo, una baja sensible sin duda, porque Rodrigo es un jugador, bueno, pues que además de ser muy bueno y de darle muy buen rendimiento al Madrid, tiene ese especial idilio, ¿no?, con la Champions. Es un jugador como que ha nacido para jugar la Champions, es su competición fetiche sin duda, y todos tenemos en mente goles importantísimos, ¿no?, de Rodrigo en esta competición, en la Champions. La temporada pasada le marcó al Manchester City, sin ir más lejos, por ejemplo, en el Etihad, un gol fundamental para luego provocar esa tanda de penaltis de infarto. Absolutamente infartante. El doblete también al Manchester City para meternos en la final, si no recuerdo mal, en la Champions de las remontadas. Bueno, pues una lástima, ¿no? Y quiero enseñarte, eso sí, a Rodrigo, que se está machacando día y noche para volver cuanto antes a jugar con la camiseta del Real Madrid. Al respecto, así se machaca Rodrigo para regresar de la mejor forma tras su lesión. Rodrigo se machaca para volver de la mejor forma con el Real Madrid. El futbolista brasileño quiere aportar a sus compañeros. Sí está previsto que pueda volver a la convocatoria en el partido contra el Getafe, el próximo partido de este fin de semana. Después de Liverpool nos enfrentamos a Getafe. En ese partido sí está previsto que Rodrigo pueda volver. Te dejo con las imágenes de Rodrigo. Venga, después de ver a Rodrigo machacarse, quiero contarte quién es el jugador que va a suplir la ausencia de Vinicius Junior en la convocatoria. Al respecto, Ancelotti suple la baja de Vinicius con una llamada a Gonzalo García, el capitán perfecto de Raúl, que estudia Big Data. El delantero entra en la lista para Anfield por la lesión del brasileño. Lleva 8 goles en 13 partidos con el Castilla. Vuelve Lucas, Tchouaméni sigue de baja. Y quiero enseñarte ya, eso sí, la convocatoria oficial de este partido, convocatoria que ya ha compartido el Real Madrid en las distintas redes sociales, que además también está colgada en la página web del Real Madrid. Y como puedes ver, tenemos a Courtois, Lunin y Fran González en la portería. En este sentido, la portería la tenemos completamente cubierta. Tenemos en la defensa la vuelta de Lucas, como puedes ver. Luego tenemos a Vallejo, a Fran García, a Rudiger, a Mendy y a Asensio. Ahí tenemos muchísimas bajas: David Alaba, Carvajal, Eder Militao. O sea, es un drama absoluto lo que tenemos en la defensa. Gracias a Dios ha vuelto Lucas, y la aparición de Asensio, como que parece más que promesa ya una realidad, ¿no?, que puede quedarse en el primer equipo. Eso nos está ayudando a sobrellevar este tema un poco, ¿no? Luego pasamos al centro del campo, donde por supuesto no vas a ver a Aurelian Tchouaméni. Tenemos a Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler y Ceballos. Y luego también tenemos el ataque, donde desafortunadamente ya verás que no está Vinicius Junior, pero sí está por ahí Mbappé, sí está Endrick, sí está Brahim, sí está Gonzalo, y como te he contado al principio, tampoco está la figura de Rodrigo Goes. Déjame ahora contarte, porque vamos a ir entrando ya en la recta final de este vídeo,
Y déjame contarte, vamos a ver el 11 probable para el partido de mañana, lo que se está rumoreando a esta hora de la mañana, cuál va a ser el 11 que va a sacar el Mr. Carlo Ancelotti. Te repito, a mí me ilusiona bastante. Y al respecto, déjame contarte, el hispano-marroquí pide paso a Ancelotti. Brahim, alternativa al tridente. El internacional por Marruecos se ha destapado como una de las grandes figuras en este parón de selecciones. El malagueño aguarda paciente más oportunidades en el club blanco, pese a la llegada del supuesto interés del Milan. Y quiero enseñarte ya mismo el 11 probable para el partido de mañana. Un 11 compuesto por Thibaut Courtois en la portería, mejor portero del mundo, pareja de centrales, Rudiger y Asensio, darle continuidad a lo que está funcionando. Ya jugaron juntos en el partido contra Osasuna, portería cero, ya jugaron juntos el partido del pasado domingo frente al Leganés, nueva portería cero, muy buenas sensaciones, cada vez mejor química, cada vez mejor entendimiento entre los dos, pareja de centrales, parece que va a repetir con la idea de Fede Valverde en el lateral derecho, a pesar de la vuelta de Lucas Vázquez al Mr. Carlo Ancelotti. Bueno, pues entre que Lucas a lo mejor todavía está un pelín renqueante y hay que tener en cuenta que va a ser un partido de alto voltaje porque por ahí percute Luis Díaz, uno de los mejores extremos de Europa, bueno, pues parece buena, ¿no?, la apuesta de Fede Valverde en ese sentido, que se hizo un tremendo partidazo contra el Leganés este pasado fin de semana. Luego en la izquierda tenemos esa única duda en el 11, o Fran García o Ferland Mendy. El otro día os leía a muchos decir que preferíais a Fran García por delante de Ferland Mendy. Puede ser una opción colocar a Fran García por delante. Sin duda ahora está un pelín mejor, está un pasito por delante de Mendy, pero hay que tener en cuenta que por ahí entra Mo Salah. Por ahí entra uno de los mejores extremos también del continente y un Mo Salah que viene de marcar 2 goles el pasado fin de semana frente al Southampton, en la victoria por 2-3 del Liverpool. Entonces, hombre, en cuanto a conceptos defensivos se refiere, o si quieres poner un poco más en problemas la figura de Mo Salah, parece más conveniente poner a Mendy. Obviamente Fran García te da otras alternativas y te da mucha más profundidad, ¿no?, para repartirse esa banda izquierda con Bellingham y con Kylian Mbappé. Veremos por qué se decanta el Mr. Carlo Ancelotti. Pareja de doble pivotes en paralelo con Camavinga y Luka Modric en fase creativa, ahí como cuarto centrocampista, pero también ayudando al ataque tenemos en banda izquierda a Jude Bellingham, obviamente completando el centro del campo. En el flanco derecho tenemos a Arda Güler y en punta de ataque, los dos estiletes arriba, la lanza, el fuego del Real Madrid lo va a poner Kylian Mbappé en su posición natural, jugando por la izquierda, y por la derecha aparecería Brahim Díaz, y ahí estaría el motivo, por ejemplo, de la suplencia el pasado fin de semana contra Leganés, y también obviamente de Luka Modric, que venía con mucha carga de minutos contra Croacia. Dime qué te parece este 11 para el partido de mañana. A mí me ilusiona mucho. A mí me parece que es un 11 pleno de garantías, dadas las circunstancias. Tenemos bajas muy importantes, como la de Vinicius, como la de Militao, como la de Carvajal, como la de Rodrigo, pero dadas las circunstancias, a mí es un 11 que me da la sensación de que puede rascar algo muy positivo, muy positivo de Anfield. Es un 11 de garantías y es un 11 que como mínimo sé que vamos a competir y que vamos a dar la cara. A mí me gusta muchísimo y creo que puede ser una noche muy reivindicativa para varios jugadores de este 11. Para Asensio va a tener un examen durísimo y puede ser la confirmación de gran central, de central de primer nivel para el Real Madrid, encima con 21 años, con muchos años de prime absoluto por delante. Puede ser una noche de reivindicarse y de confirmarse también para Arda Güler. Puede ser su primera gran noche europea. Sabemos que en la temporada pasada en Champions no tuvo muchos minutos y del momento en esta edición tampoco está teniendo muchos minutos. Además, el Real Madrid ha tenido una performance gris, vamos a decir. El Real Madrid sin duda llega ahora a un estado de forma mucho mejor y Arda Güler viene lanzado después de esos 2 partidos con Turquía más el partido de Leganés, donde fue de lo mejor del Real Madrid. Y tenemos también el ataque. Tenemos esa noche reivindicativa de Brahim Díaz, que puede por fin abrirle los ojos al Mr. Carlo Ancelotti para decirte, hey, que estoy a disposición para que puedas contar más conmigo, y de Kylian Mbappé, que se tiene que convertir en el líder del equipo junto con Bellingham, tirar del carro y que echemos de menos lo menos posible, valga la redundancia, al mejor jugador del mundo, que es Vinicius Junior. Se tiene que encargar de echarse el equipo a la espalda y sobre todo de empezar a marcar goles a punta pala para paliar la baja de Vini, ¿no? Que Vini ya sabemos que es un jugador tremendo. Así que puede ser una noche muy reivindicativa para esos nombres que os he planteado, ¿no? Venga, y vamos a terminar este vídeo con los acertantes del pronóstico, con todos aquellos que queríais participar en las menciones del canal y dijisteis que el Real Madrid ganaba por 0-3 al Leganés. Y le vamos a mandar un fuerte abrazo
Y la enhorabuena, la más sincera de las enhorabuenas, a Manuel López, Alejandro 2023, Reylan Pedroso, Eduardo Reverol, Joshua 9670, Jeifer Mosquera, Daniel Noval, Eduardo Moreno, Eduard Yacid, Mauricio Reyes, Evaristo Sánchez, Undertaker, Misael 44, P2194, Leonel Valiente, Alexao 23, Joselis Vera, Arias Damers, Humberto Solari, José Israel, Óscar Moreno, Enrique Guzmán, Víctor Gutiérrez, Merio Andrade, W Lais 21, Orlando Torres, Elio Gálvez, Willy Carpio, Juan Ramateo, Anel Delgado, Ángel Torres, Elvis Resplandor, Jesús Rubio, Aníbal Aurelio, Alfredo Vikingo, Darwin Delis, Beatriz Molina, Joseph Arat, Ibrahim Jesús, Pablo Iglesias, Oliver Arias, Raimundo Uriarte, José Oliva, Cristian Montalvo, Naún Dubón, Randon Johan, Isaías Copland, Bilbert Solís, Melvin García, Dailenis, Ramón Alejandro, Mapimap, Alexis Celaya y Francisco Martín. A todos ellos, enhorabuena por haber acertado el pronóstico, y a todos los que como yo nos quedamos con las ganas y participamos, bueno, pues mañana tendremos una nueva oportunidad en ese Liverpool-Real Madrid. Así que bueno, amigos y amigas, por aquí los vamos a ir dejando con este primer vídeo del día para actualizarte esta última hora del Real Madrid. Te invito a que estés pendiente hoy del canal, porque ya te digo, vamos a tener a partir de ahora la rueda de prensa de Ancelotti, vamos a tener la rueda de prensa de ese jugador que acompaña a Ancelotti, el entrenamiento del equipo, vamos con más actualidad del Real Madrid, tengo preparado ya un segundo vídeo por ahí también, en fin, vamos con muchas más cosas en el día de hoy en esa previa contra el Liverpool. Amigos, amigas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.